Muy buenas tardes. En esta ocasión los saluda Cookie Sandoval Olivas, acompañada por la maestra Norma Torres García. Estamos aquí reunidas para comentar del libro que leímos en este mes pasado y que nos dejó gratas sensaciones, mucho aprendizaje y sobre todo el comprender un contexto que se puede pensar de 1860, que es una época muy lejana. Sin embargo, encontramos mm, muchas realidades que se siguen viviendo hoy en día. Norma, si gustas iniciar, por favor, y luego apagamos el teléfono el micrófono, perdón, de quien no esté en ese momento hablando para que no haya interferencia. Muy bien. Buenas tardes, mi nombre es Norma Torres García, como ya lo dijo Cookies. Es un gusto para mí saludarlos y poder estar aquí, aunque sea solamente Cookies y yo, para comentarles nuestras impresiones acerca del libro que nos tocó en turno en este mes, el libro de Domina de Bárbara Wood. Y pues es muy grato empezar dar inicio a esta transmisión para que quienes tengan la oportunidad de escucharnos se den una pequeña idea de lo que contiene esta novela tan grata. Me encantó y pues bueno, que inicie Cookies y luego ya continúo, por favor. Ok, muchas gracias, Norma. Pues todos los libros nosotros... ¿puedes separar tu micrófono, Norma? Porque hay mucha interferencia, por favor. Ok. Todos los libros, como para encontrar su significado más profundo, nos gusta remitirnos a esa biografía de la autora. ¿Quién es? ¿En qué tiempo nació? ¿En qué lugar? ¿Cuáles fueron las circunstancias especiales que rodearon su nacimiento, su desarrollo, su educación, para poder entender con más precisión de lo que trata el libro en sí? Pues bien, Bárbara Wood, ella tiene una habilidad para mezclar los hechos históricos con una narrativa ficticia tremenda. Ella nace en 1947, es inglesa, emigró a Estados Unidos y ejerció ahí la profesión de ayudante de quirófano antes de dedicarse plenamente a la literatura. Con esa parte nosotros podemos entender cómo su pasión por la medicina, por lo que sucede en el cuerpo humano, el cómo ha ido avanzando ese proceso y ese desarrollo de entender el cómo reacciona el cuerpo ante las diferentes causas y circunstancias, sobre todo cómo la sociedad acoge esos cambios y desarrollos que se van dando en el transcurso del tiempo. Ella tiene una obra muy bien argumentada, con gran riqueza argumental. Sus libros son ya 22 y está traducida a más de 30 idiomas. Con eso, pues nosotros podemos entender cuál es el respaldo que antecede a esta gran autora. Si gustas agregar algo al respecto, Norma. Solamente con respecto a la autora, pues sí es súper fantástica su forma de escribir, es una escritura muy ágil, muy clara, no tiene grandes recovecos en ella, es muy digerible, es muy ligera de entender y lleva, como decía Cookies, también un matiz de cierta fantasía, no de un grado que nos haga creer que lo que nos está transmitiendo es algo que no es verídico. Por el contrario, a mí me encantó poder... Yo en lo personal ni siquiera tenía la menor idea de cómo se fue dando la, la, el ingreso de alguna mujer en el área de la medicina. Nunca lo había pensado ni no lo había leído. Simplemente pues sabemos y todas de alguna manera, después de leer algunos libros o muchos libros, sabemos las dificultades que como mujeres hemos tenido a lo largo del desarrollo de la humanidad
y sabemos que todo esto ha sido con mucha dificultad el avance, como mujeres, como el género femenino, hemos tenido tantos tropiezos y creo que, bueno, desde la Edad Media, más o menos, en donde era prácticamente imposible, el que una mujer figurar en algún área de la sociedad, y así se ha ido desarrollando hasta en esta ocasión que me toca, eh, hacer lectura de esta novela, de este libro de Bárbara Wood, y me quedo de verdad, anonadada de la forma tan cruel en que hemos sido, descalificadas, en que no se nos ha permitido muchísimo avance, como decía Cookies ahorita, que esta historia es tan actual como en aquellos años de 1860 en que da inicio la historia de Samantha Argrave, que es la protagonista de este libro. Entonces, sí es algo fabuloso, me encantó el libro, me encantó, aprender tanto acerca de lo que ha venido sucediendo en el área de la medicina con respecto a las mujeres, a las doctoras o médicas. Muy bien, Cookies. Así como dice la maestra Norma, cuando nosotros nos ponemos los lentes de género, aprendemos a ir desvelando unas perspectivas de situaciones que damos por hecho, ¿sí? Son tan cotidianas y tan habituales dentro de nuestro contexto que las hemos considerado como normales. Afortunadamente, pues ha habido las personas que avanzan en ese conocimiento, que van vislumbrando otros caminos y que van mostrando los senderos a seguir. Se dice que todo el estudio de género pues ha pasado por 4 olas distintas. La primera data de 1789 con la Revolución Francesa, cuando ya inician algunas mujeres feministas luchando por esa reivindicación de los derechos de las mujeres. Eran las pensadoras que externaron su inconformidad por el predominio del androcentrismo. Y en esa lucha ellos tenían pues grandes ideales que no se dieron en su momento, sino que se fueron consolidando poco a poco. En la segunda ola, que es donde data precisamente la historia de este libro, esta se fraguó desde mediados del siglo XIX hasta mediados del siglo XX. Aquí los colectivos femeninos cosecharon o lucharon más bien por el acceso a las universidades, ya que era un derecho que solamente estaba reservado para los hombres. Sí, la protesta de sus hijos, el derecho al voto, y lo que era ni siquiera imaginable es que la mujer pudiera tener alguna libertad para decidir sobre las cuestiones de tener o no tener los hijos. No había ninguna forma de cuidarse. Adelante, maestra. Bueno, esto que acabas de decir, Cookies, a mí en lo personal también me dejó, un sabor de boca bastante amargo, así ya yéndonos a la historia que hemos leído, darme cuenta cómo las mujeres que vemos ahí, las historias de algunas mujeres amigas de la doctora Samantha, cómo sufrieron y cómo caían incluso en depresión, incluso hasta pensar en quitarse la vida por el hecho de que no tenían forma de detener la concepción o de ayudarse de alguna manera. Una de ellas está tan molesta que cree que su esposo no la quiere, que es solamente un objeto, para tener hijos. Ella se siente totalmente degradada, totalmente inutilizada. Bueno, una situación que sí me impactó demasiado, y sobre todo porque yo lo llevé no a mi vida, a la vida de mi mamá, a la vida de mi madre. Ella tuvo 10 hijos y desgraciadamente ella falleció hace 2 años, pero yo nunca me detuve a pensar
ni nunca lo había concebido, si ella estaba feliz cuando se embarazaba, si ella lo quería hacer o cómo se sentía como mujer. Entonces, cuando leo esto, me quedé, o sea, cómo esas mujeres tuvieron que afrontar la concepción de sus hijos con o sin su consentimiento y sintiéndose como mujeres, pero no felices por esa maravilla de dar vida, sino sentirse completamente frustradas porque el estar teniendo y teniendo hijos las anulaba, no les permitía ya ni siquiera. Y luego la otra situación, en ese tiempo en que se narra esta historia, las mujeres embarazadas no podían salir a la calle porque era una vergüenza, era algo no digno de nadie. O sea, una mujer embarazada que se atreviera a salir a la calle era señalada, era impúdica, porque daba a entender pues que había tenido relaciones sexuales. Entonces, eso me dejó así tremendamente, fue un impacto. Y era, qué bueno que lo abordaste, maestra Cookies, porque era algo que yo quería comentar. Fue algo que me impactó y que me gustaría preguntarle a personas o a señoras mayores en este tiempo cómo se sentían, cómo se sintieron, algo que nunca lo había pensado. Bueno, pues quizá ellas lo veían como algo normal, ¿no? Desde los dichos que escuchamos, fue la cruz que me tocó cargar, ya me tocó vivir a mí esto y me tengo que resignar a lo que estoy viviendo, y una serie de frases que nosotros nos fueron transmitidas de generación en generación y que logramos verlas dentro de la normalidad. El hecho de que nosotros estemos transmitiendo este el análisis que hicimos de este libro es precisamente porque encontramos muchísimas aristas que analizar y dónde aprender. Por ejemplo, la primera parte, la primera parte del libro, maestra, que habla de ese contexto donde está en Londres, la niñez de Samantha, que ya mencionaste tú, la protagonista principal de esta novela. El cómo cuando ella vino al mundo, su madre presenta dificultades tremendas a la hora del alumbramiento y el padre se niega rotundamente a que llegue un galeno, un médico, a examinar a su esposa, porque no estaba bien visto que ningún médico pudiera ver o tocar a una mujer, aun y cuando fuese una urgencia médica la que lo requería. Ella, pues Samantha queda en la orfandad precisamente por esta situación que se vivía en esos momentos, ¿no? De que el padre muy crédulo, muy fanático de la religión, pero sin estar abierto realmente al amor y al cuidado de sus hijos. Te invito, maestra, a que platiquemos un poquito de la niñez de Samantha, que abarca gran parte de su libro y que deja así una huella tremenda, porque conforme va uno leyendo, son 636 páginas, pero se va rápido, rápido la lectura porque quieres saber qué más está pasando. La agilidad de esta autora para llevarnos a conocer ese contexto, ese tiempo, ese sufrimiento que ella le tocó vivir como niña, nos va atrapando en cada página leída. Si quieres comentar algo al respecto. Sí, Cookies. Es también muy triste eh, ir, como dices tú, a lo largo de la lectura, pero desde el inicio, darnos cuenta que Samantha no fue excluida de un mundo de una universidad, ni el deseo de ser doctora o médica, ni nada de eso. Yo creo que ella fue excluida de la vida social y de la vida familiar desde el momento de su nacimiento, tan solo por el hecho de haber sido mujer y por el hecho de haber, o sea, que por causa de ella, eso creía el papá fanático, como lo dices tú, de la religión, eso creyó él, que por culpa de Samantha su esposa murió. Él la amaba profundamente, no a sus hijos, la amaba a ella, y por ese amor no sé, tan mal definido, tan mal dirigido, pues muere su esposa porque, como dices tú, no permitió que nadie la viera, ni la tocara,
ni nada, y entonces ella muere y Samantha es marcada su vida tan negativamente desde ese momento. De ahí la niña queda en la orfandad total porque el papá ya ni siquiera vuelve a ocuparse de ella, ella es nada, o sea, ni siquiera la ve, ni siquiera se da cuenta de su existencia. Ella vaga, vaga y conoce muchísimas cosas, y también eso la forma, es parte importante de su formación, porque el andar ella vagando en las calles con su amigo Freddy, que fue su pilar, el pilar de su vida sentimental, no precisamente porque después se enamoró de él, sino porque como amigo, como compañero, ella sentía esa protección y ese cariño que él le brindó en todo ese tiempo. Posteriormente, el acogimiento que tuvo de este hombre que se dedicaba a estudiar las plantas, a crear compuestos y todo, pues esa fue el inicio de cómo inició ella a tener ese deseo de la medicina. Entonces, creo que a pesar de la triste realidad de su nacimiento y de su vida, de su infancia, creo que también fue muy favorecida con estas personas. Ella de ahí en adelante fue lo que marcó su existencia hermosamente. Y cómo ella tuvo esa mentalidad, ese criterio, a pesar de su orfandad, a pesar de su soledad, a pesar de todo lo que ella padecía, porque ni siquiera era digna de un alimento bueno, o sea, comía lo que le daban, lo que ella podía. Y a pesar de todo, ella se convierte en una mujer tan resiliente, tan fuerte, tan luchadora, o sea, lucha por sus propósitos y gracias a toda esta gente que la fue rodeando y la que ella fue conociendo, porque ya cuando, bueno, en el desarrollo del libro, cuando conoce ya a otras personas que también pues la impactaron muy gratamente y fueron formando toda su vida. Con relación a esos comentarios que estás tú emitiendo, recordé cuando va acompañada de su amigo Freddy a visitar la parte que fungía como donde estaban los cadáveres, donde hacían esas observaciones, eh, para poder estudiar, ¿no? Y me llama la atención que menciona ella haber visto colgado en los percheros unos delantales, pero cubiertos de sangre, donde no había la higiene necesaria en esos momentos para trabajar. Ella se quedó horrorizada de tan solo ver cómo estaba todo ahí, que creyó que no iba a poder soportarlo. Sin embargo, pudo curar a ese gatito que encontró en el camino y ahí vio que tenía esa habilidad en sus manos para sanar. Y enseguida tú mencionas también de cómo llega a esa casa con el hombre que aprende mucho de los secretos de la herbolaria, pero llega impuesta como una sirvienta sin recibir ningún salario. Afortunadamente le tocó una persona buena que le vio esa ansia de aprender y que le fue ayudando para que ella creciera. Pero sí, es así como en cada parte del libro, pues nosotros nos vamos adentrando a ese contexto y a esas situaciones que a ella le tocó vivir, pero que no se dejó envolver por el infortunio, sino que esos retos eran como escalones para seguir luchando, ¿sí? Menciona también ahí en su infancia que a los 4 años todavía no sabía hablar porque estaba en el completo abandono. No había quien le cuidara su limpieza, su alimentación, nada, porque al padre no le interesaba menos a las personas que estaban ahí a su cargo. Eso me remitió al libro de Los Miserables de Víctor Hugo, que leímos que en ese tiempo había también una pobreza increíble. Sí, estamos hablando de una época que ya empezaba la ciencia a florecer. Sin embargo, todavía la resistencia o la misma terquedad del hombre para enfrentar los cambios hacían que su existencia fuera mucho más difícil. Y pues lógicamente sufriendo más los más débiles.
tanto las mujeres como los niños, como las clases más desprotegidas, ¿sí? Como quien tenía alguna situación de discapacidad que tampoco era atendido en su momento y que más adelante lo vamos a mencionar del libro. La siguiente parte es cuando ella sale de Londres a Nueva York. Vamos a comentar un poquito al respecto. Bueno, cuando, como dices tú, a mí me asombra también cómo fue recibida en esa casa y que le pagaban unas pequeñas monedas, pero todo era para ella dárselo al papá, porque ella era la única forma que tenía de agradarlo un poco. Ella anhelaba que su padre la volteara a ver, que su padre le diera una muestra de afecto y ella no se siente menguada por ser la sirvienta o estar de criada en esa casa, como lo mencionaba antes. Ella todo lo que aconteció, a pesar de lo terrible de su vida en la infancia y en toda su vida, todo lo transformó en ansias de luchar y de salir adelante. Cuando ya ella se va a Nueva York, que es cuando empieza a estudiar cómo la reciben, y eso porque se hace amiga de esta doctora que venía de allá, de Nueva York, y pues como lo mencionaba ahorita, ella, todas las personas que conoció, o sea, todas le sirvieron muchísimo, fueron ángeles en su vida y que fueron trampolines que la fueron llevando y que ella aprovechó muy bien para poder posicionarse e ingresar en este mundo de la medicina. Cuando ella logra entrar en Nueva York al internado, precisamente es totalmente descartada de todo ese núcleo de compañeras por su forma de vestir, por la humildad, por la sencillez de su ropa, por cómo hablaba, no tenía una forma agradable de hablar, no, nadie le había enseñado, porque incluso aprendió a hablar muy tarde. Entonces, todo eso también la ayuda y la fortalece para aprender. Yo quiero hacer lectura de un pequeño, unos pequeños párrafos del libro, precisamente de cuando está ella estudiando, bueno, lo voy a leer. Dice: jamás en mi vida me había sentido tan humillada, dijo Samantha, mientras surcía un agujero de sus medias. Respiraré tranquila cuando termine los estudios y consiga el título. Entonces seré médico y no tendré que sufrir más indignidades. Hannah miró de soslayo a su amiga, como diciendo: no cuentes con ello, querida. Pero guardó silencio. Hannah Malone tenía otras cosas en que pensar en aquellos momentos. Era una grisácea tarde de enero y el calor de la estufa de hierro colado parecía no poder competir con las árticas corrientes de aire que se filtraban al interior de la casa. Las manos de Samantha estaban heladas y su cólera no le ayudaba a manejar la aguja. Se sentía inquieta y agobiada. Le hacía falta su pequeño claro del bosque, pero este se encontraba ahora enterrado bajo la nieve. Hannah se encontraba de espaldas a ella, cortando daditos de zanahorias para el estofado de conejo que estaba preparando. ¿Por qué te han obligado a sentarte detrás de un biombo, querida? Esta corta lectura que hago es solamente para poner de manifiesto hasta qué grado llegaban. Ella estaba estudiando en donde fue, después de tocar 1000 puertas, fue finalmente aceptada por aras del destino y por otras muchas, porque no alcanzaríamos aquí a comentarles, pero fue aceptada, pero eh, con muchos requisitos, con muchos, ¿cómo sería la palabra? Con muchas medidas que le fueron pidiendo para irle, ay, no, se me va la palabra, le fueron obstruyendo mucho su paso y en espera de que ella desertara y ya no quisiera continuar con sus estudios. Entonces va un médico a darles unas conferencias y cuando se da cuenta que hay una hembra, dice aquí, que hay una hembra en la clase,
se pone histérico, porque ahí parece ser que los histéricos eran los hombres cuando se trataba de ver a una mujer, de darse cuenta que una mujer tenía estas aspiraciones, se pone histérico y les pide que la saquen de ahí y ella se sale, pero debido a que sus compañeros ya estaban aceptándola un poco, le permiten el acceso, pero sentada detrás de un biombo para que no perturbara la paz de ese doctor y no se sintiera agredido con su presencia. De esta manera, vemos cómo ese desarrollo y todas esas limitaciones pareciera ser que bueno, no lo hace. Y al final de este capítulo, quiero ya de lo que yo traigo para leerles, al final de este capítulo donde se relatan mil situaciones en las que es ella tan agredida por todos los integrantes de ahí de su escuela. Dice, un temible y peligroso camino se abría ante ella, un camino por el cual nunca se había adentrado mujer alguna. Y Samantha vio de pronto con insólita claridad que ese era el camino que deseaba seguir. Con la ayuda de Dios y de quienes había conocido y conocería en el futuro, Samantha Grave iba a luchar para llevar la luz a la oscuridad de la medicina. Yo creo que esto encierra en sí todo el fin de la lucha de Samantha, que es una lucha hermosa y que la lleva a lograr a tener un final tan feliz y que fue capaz de hacer tanto por la medicina. Bueno, ahorita de momento es todo. En esa parte también me llama mucho la atención el cómo en el mundo de la medicina, de los científicos, del conocimiento, se desconocía tanto del cuerpo femenino, de todos los procesos hormonales que tenemos las mujeres, porque incluso ese era una de las barreras que ellos ponían. Decía que una mujer, debido a sus ciclos hormonales y sus ciclos menstruales, ¿verdad?, que tenía, no era lo suficientemente objetiva para emitir un diagnóstico o para estar cerca de algún paciente. Ese era el principal obstáculo que le ponían a una mujer. Seguidamente, pues porque se pensaba que una mujer solamente podía desarrollarse dentro del campo interno en su hogar. Eso siempre bajo la supervisión y la orden del esposo. Como mencionabas, Norma, en cuanto a la vestimenta, no era solamente la pobreza de sus vestidos o la tela o la confección de lo que ella utilizaba, sino que querían aparte que ella cayera en algún pequeño error, como enseñar el tobillo, por ejemplo, ¿sí?, para poder alejarla de la universidad. O sea, pusieron tantos obstáculos como tú lo mencionaste, pero además trampas que afortunadamente los mismos compañeros de su cátedra le ayudaron a salir adelante. No así las mujeres de esa comunidad, de ese poblado, que la veían con malos ojos, que pensaban que por el hecho de ser mujer estaba ella incurriendo en un delito al querer asistir a una universidad o el andar colindando ahí con los hombres en ese contexto, y fueron sus principales enemigas. Traigo aquí enseguida algunas preguntas que nos van a servir para poder dar seguimiento a este libro. Dice, ya vimos en el inicio Samantha en Londres y su interés temprano en la medicina. ¿Cómo se fue dando? ¿Cómo nació? Vimos también su traslado a Estados Unidos y todos los desafíos que enfrentó, bueno, algunos de los que mencionamos. Y en el clímax o desenlace de esta novela, alude a su éxito profesional y personal. ¿Qué podemos platicar al respecto? Mira, acerca de su desarrollo personal y sobre todo de su vida amorosa, por decirlo así, a mí también me causó, es más, de momento estaba yo atrapada con la historia de la medicina en sí o del desarrollo de su propio avance, de su incursión en la medicina, pero por otro lado,
esa vida amorosa que tuvo se me hizo tan, tan bonita al mismo tiempo, tan hermosa, tuvo experiencias muy pocas, pero hermosas. A mí, el hecho de cuando Mark se va, y que muere, o sea, me dejó, estaba yo no, casi electrizada de la emoción de que dije, ¿cómo es posible? Me dio tristeza, me sentí dije, ¿cómo es posible que haya sucedido eso? Pero cuando regresa, cuando se da cuenta de que está vivo y lo que sucede después, y cómo no me gusta el final de la historia en cuestión de su vida, de su relación con Mark. Me hubiera gustado que se hablara del matrimonio y de que tuvieron hijos y bueno, fue una historia muy hermosa. Entonces yo creo que la vida de Samantha fue una vida totalmente exitosa en ambos sentidos, tanto en lo personal, porque el hecho de haber logrado llevar a su hija adoptiva a formar una familia, a consolidarse a pesar de no escuchar, de no hablar, de consolidarse en la sociedad como un ser productivo, como un ser que aportaba a la vida de los demás, y cómo fue ella creciendo también como ser humano, Samantha, y cómo puso al servicio de las mujeres siempre, principalmente era lo que ella siempre buscaba, que todo lo que ella hacía fuera para el servicio de la mujer, de las demás mujeres. Quiero nada más, aparte de esa vida, te digo, me encantó la vida, esa vida de amor que tuvo tanto con Joshua como con Mark, que fue el amor de su vida. Y sí, no me gustó el final, pero fue una vida amorosa y sentimental muy bonita. Nomás quiero, para finalizar, comentar algo que también me llamó la atención sobremanera: el hecho de que en aquellos tiempos a los doctores o los pasantes o los estudiantes, todos ellos hablaban de la mujer como está muy gorda, es que está la gorda, está así, o sea, con términos sumamente despectivos, que no quiero imaginarme cómo se sentían esas mujeres cuando enfrente de ellas, en su cara, se les decía que su gordura, que estaba gorda, que no recuerdo bien todos los adjetivos que llegaban a usar, pero con palabras, y les hablaban muy duramente y muy despectivamente. Se nota, o sea, se ve, o sea, no a grandes rasgos, o sea, se ve grandemente el desprecio que había sobre la mujer. Y eso me llamó la atención, me enoja, pero alabo y aplaudo, y se me hace maravilloso todo lo que hizo Samantha en la historia de la medicina, en la historia de la mujer, en la historia de crear tantas cosas, de ser la primera en hacer una cirugía, de incursionar en realizar una cirugía, ella solita, como fue aprendiendo, de ser la primera en que usó el ácido fénico para desinfectar los instrumentos del quirófano, para desinfectar sus manos, y que desgraciadamente no fue tan reconocida, pero que ella lo hizo y logró un éxito total, total en lo que ella quería y en su propia vida. Sí, incluso se menciona en esa parte que una apendicitis era mortal, porque no había las cirugías necesarias para extraerla. No había las personas que se pudieran dedicar a eso. Incluso el uso del cloroformo como una anestesia para poder llevar al paciente a que experimentara menos dolor. Una barrera tras otra la fue sorteando y fue logrando lo que ella siempre soñó. También los métodos anticonceptivos que no existían, pero que de alguna manera pues ella trataba de hacerlos, de darlos a conocer a sus pacientes, porque veía que ya no querían tener más hijos, que ya no podían con la carga que estaban llevando, que incluso su cuerpo ya había dado lo que podía y que estaba en riesgo su propia vida. Y menciona aquí, entre los métodos anticonceptivos que usaban, eran las esponjas empapadas en quinina, tapones de cera de abejas, collares de ajos. Lógicamente ninguno de estos métodos pues era
tenía algún éxito, ¿no? Entonces ella empieza a recomendar unos diafragmas que había muy caros, pero eran ilegales, solamente en Estados Unidos eran ilegales, solamente en otros lugares se empezaban a conocer, pero al recomendarlos ella estaba poniendo incluso en riesgo su propia carrera en la medicina, porque era totalmente contrario a la ley el que una mujer tomara esa decisión sobre su propio cuerpo. Y eso me lleva a la tercera ola que mencionamos ahorita, que ya de alguna manera se aborda ahí. Sí, esta nace apenas en 1960, la tercera ola del feminismo. Acabábamos de pasar de adquirir el derecho al voto, que se dio aquí en México en 1955, creo, con Ruiz Cortines. Pero en 1960 dice que las mujeres ya expandieron su libertad por cuenta del control de la natalidad, de poder tomar decisiones sobre su propio cuerpo, y nació aquel eslogan que decía: la familia pequeña vive mejor. Entonces fue muy difícil para las mujeres tomar ese control, tomar esa decisión, ¿sí? Porque abandonar incluso las tareas domésticas de las que siempre pudo o debió de estar al frente, y poder engrosar las nóminas de las oficinas y de muchísimos trabajos que estaban en ese momento a su disposición. En ese tiempo también se legisló para que las mujeres pudieran solicitar su divorcio, porque si antes se contraía matrimonio era explícito para toda la vida. Una mujer no podía solicitarlo. Podía o debía de aguantar todo lo que pasara ahí dentro, porque esa era la cruz que le había tocado. Así es, Cookies. Bueno, yo con esto quizás sea para cerrar, no sé qué me digas tú. Eh, a mí, a mí se me hizo un libro fabuloso, hermoso, que invito a quienes a quienes vayan a escuchar esta transmisión, invito para que lo lean. Es muy, muy recomendable, está hermosa la historia, y principalmente me encantó la forma en que la autora engloba la vida y el proceso y el desarrollo de todo lo que hace Samantha, cómo lo engloba en todas las áreas de su vida, en el área personal, en el área emocional, en el área espiritual, incluso, y sobre todo en su desempeño dentro de la sociedad, cómo va enlazando todo esto, porque en el área espiritual, cómo el padre la había dejado muy marcada por el fanatismo que él profesó tan exacerbado, y que incluso valiéndose de eso, despreció y trató a Samantha de tal manera, y ella pues no llevaba esa religión, nunca la llevó, nunca fue parte de ella. Sin embargo, cuando conoce a su amiga Hannah, que es la única persona que la recibe y que le da acogida ahí donde llega en Nueva York, es la única persona que la acepta. Entonces ella era muy religiosa y rezaba el rosario, y como Samantha empieza a rezar el rosario de la mano de su amiga, y cómo ella también aprende a creer en Dios, a valerse de cuestiones hasta cierto punto religiosas o espirituales para estar un poquito más feliz, por decirlo así, en toda esa lucha que ella llevaba, que era demasiado pesada, o con esto aligeraba ella su carga. Entonces, esta forma de que la autora va enlazando todas las áreas de la vida de un ser humano, en este caso de Samantha, y que todas ellas son tan importantes una como la otra para llevar a buen término y a un final tan feliz y tan exitoso de la vida de esta protagonista. Eso me encanta, ojalá y tengan oportunidad de darle lectura y de algún día poder comentarlo, no solamente la maestra Cookies y yo, sino con otras personas. Abordamos ya los temas principales que vienen en este libro,
Creo falta de mencionar ahí en la evolución de la medicina en el siglo XIX un problema que aún está vigente, que es el fraude en los medicamentos. ¿Cuántas veces oímos por la radio o en nosotros mismos nos autorrecetamos o decimos, este medicamento te va a curar todos los problemas por los que estás pasando? Y no te preocupes porque es un medicamento natural 100% y no le va a hacer daño a tu organismo. Samantha, pues ya como una experimentada en el cuerpo humano, ella identifica mucho de estos abusos de las personas que tomaban para los cólicos menstruales, para el cansancio, para cualquier molestia que tuvieran y cómo simplemente les iban aumentando la dosis hasta que se hacía una dependencia total. Ese fue un tema pues muy fuerte, así como el de los abortos clandestinos, que ahorita nosotros estamos en pues en esa disputa, ¿verdad? En esa cuestión moral de que si la sociedad lo acepta o no, pero aquí se plantea de una forma bien triste, o sea, cuántas mujeres tenían que entrar a esa necesidad de practicarse un aborto, poniendo en riesgo su vida, falleciendo muchas de ellas, incluso mencionan ahí que utilizaban la sangre de gallinas como para simular que se había venido el feto en vez de que había sido un aborto inducido. Y una serie de problemas que la llevan a uno a pensar, bueno, cuántas cosas han pasado, cuánto ha tenido que enfrentar la mujer para este lugar que estamos ocupando hoy en día. Siempre se ha dicho que el que no sabe su pasado, pues no va a poder entender y comprender su presente. Los invitamos, como ya lo mencionó la maestra Norma, a que lean este libro. Lo pueden adquirir en cualquiera de las librerías en línea o también en forma virtual en el PDF. Nosotros tenemos una página especial que se llama Sembradoras de Esperanza. Los invitamos para que ingresen ahí, es en Facebook. Ahí subimos todos estos libros, subimos estas charlas que tenemos. Somos algunas de las personas que nos hemos involucrado realmente, pero ya con 2 estamos haciendo el verano, estamos haciendo la diferencia. Muchas gracias a todos por estar aquí. Norma, como siempre, mi respeto y mi cariño hacia ti, siempre con esa dedicación y con ese entusiasmo para abrazar estos proyectos de difundir la lectura y la cultura. Muchas gracias a ti, Cookies, también por motivarnos y por invitarnos y por impulsarnos con todas estas invitaciones que nos haces. Es un gusto poder transmitir la enseñanza, todo lo que nos deja tan solo la lectura de un solo libro. Es grato poderlo expresar y sobre todo en este caso que lo mencionaste, no lo pasé por alto, el hecho de que ella fue la precursora en hacer una denuncia pública que casi le costaba toda su carrera para lograr detener este fraude con respecto a los medicamentos y que hoy en día está tan común que donde quiera puede uno encontrar cosas tan nocivas para el ser humano, para el cuerpo, para la mente. Entonces, que a raíz de esta lectura y de este aprendizaje entendamos que tenemos que cuidarnos mucho acerca de qué es lo que consumimos, qué es lo que estamos tomando, porque pues sí es una enseñanza muy, muy grande la que nos deja Samantha aquí. Y pues les agradezco también a quienes escuchen y estén ahorita pendientes sobre esta transmisión. Gracias, Cookies, como siempre. También un abrazo con mucho cariño y a todas nuestras compañeras que por algún motivo no pudieron estar aquí y que nos dieron la oportunidad de estar hable y hable. Bueno, gracias. Sí, somos de la sala de lectura, leyendo y reconstruyendo. Nosotros tenemos como meta elegir un libro, entre todas elegimos ese libro que queremos leerlo, pero luego poner en consenso estas distintas perspectivas que cada uno tenemos de acuerdo a nuestra experiencia y nuestra habilidad lectora, que nunca llegamos a su fin, siempre se va incrementando, siempre vamos teniendo más ganas. Ahorita ya estamos con un libro nuevo que posteriormente
también les haremos llegar. Pero no olviden Sembradoras de Esperanza en el Facebook y ahí los esperamos. Muchas gracias.